Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los saludamos a la distancia en cumplimiento con las disposiciones sanitarias. Saludo con enorme gusto a mi colega y compañero Pablo Iriart. Muy buenas noches. Saludo también a don Víctor Piz, allá en su conexión remota. Don Víctor, buenas noches. No oigo ni veo, Buenas noches a todos. Buenas noches. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Hace poco menos de una hora, las autoridades del gobierno dieron a conocer la conclusión a la que llegó el Consejo de Salubridad General en su reunión en Palacio Nacional esta tarde y han hecho la declaratoria de emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que aplica para todo el territorio nacional y para todos los residentes en la República Mexicana, sean nacionales o extranjeros. ¿En qué consiste esta declaratoria? Es importante especificarlo y darle a usted todos los detalles porque pues tiene medidas muy claras y muy concretas. Las vamos a enumerar así en términos generales y ahora las debatiremos y analizaremos entre todos. La número 1, México ordena esta suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de actividades no esenciales. Son 15 días más de lo que se habían anunciado originalmente. Son 15 días del 30 de marzo al 30 de abril, un mes completo de actividades no esenciales. ¿Cuáles considera el gobierno actividades esenciales? Y es importante señalarlo. Uno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las operaciones médicas, clínicas, hospitalarias, sanitarias del sector salud, tanto privado como público. 2, la seguridad pública, evidentemente la protección de la ciudadanía y de la seguridad ciudadana. 3, la procuración e impartición de justicia. Y 4, la actividad legislativa. Estas son las que el gobierno considera las actividades esenciales. Están, por supuesto, la actividad económica, las esenciales del gobierno, que siguen siendo la generación de energía eléctrica para el funcionamiento de las industrias, de las empresas y, por supuesto, de todas las oficinas gubernamentales. La infraestructura crítica, han dicho las autoridades. 2, los sectores esenciales no podrán congregar más de 50 personas, es decir, se mantiene esta política de la sana distancia en todos los espacios públicos. Las actividades esenciales de gobierno que tengan que realizar actividades y funciones no podrán tener reunión o congregación de personas por más de 50 individuos. La medida número 3 exhorta a toda la población de mexicanos y extranjeros residentes en México a cumplir con resguardo domiciliario. Muy importante, es un exhorto, ya lo analizaremos en un momento porque la medida sigue siendo voluntaria. Muy importante, es dijo el doctor López-Gatell, una limitación voluntaria a la movilidad. 5, esta medida se aplica de forma muy estricta para aquellas personas mayores de 60 años que además sabemos puedan presentar un cuadro clínico con otros padecimientos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Ninguna persona por arriba de 60 años deberá abandonar su vivienda. Este es el exhorto que hace el gobierno. Terminadas las actividades, al término de este mes, será el propio gobierno el que dicte las medidas graduales de regreso a la actividad y los lineamientos de reintegración a la actividad.
quedan postergados, pospuestos todos los censos, todas las encuestas. Estas son esencialmente las medidas que anunciaron en conferencia de prensa en Palacio Nacional el doctor López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard, los secretarios de la Defensa y de la Marina, quienes dieron puntual informe de cómo se ponen en funciones el Plan Marina y el Plan DN3 de la Defensa Nacional. México, al reporte del día de hoy, registra 1,094 contagios y 28 personas fallecidas en todo el territorio nacional. Ese es el último reporte. Enrique, si quieres empezar tú con el análisis. Llegamos tarde a estas medidas, estamos a tiempo. ¿Cuál es tu balance del anuncio que hace el gobierno? Mira, Leonardo, creo que ya no hay mucho que discutir. Si llegamos tarde, bueno, pues llegamos tarde. Lo importante ahora es que se aplique de manera estricta este conjunto de medidas. Mañana, en el diario oficial de la Federación, aparecerá una lista detallada, porque hay muchas personas que se están preguntando si su actividad es esencial o no esencial. Por ejemplo, el comercio de alimentos, los autoservicios, las farmacias. O sea, en la descripción de actividades esenciales, de manera explícita, el doctor López-Gatell señaló que no se haría una descripción exhaustiva. Es decir, hasta que mañana se publique en el diario oficial de la Federación, podremos determinar cuáles son exactamente los sectores que deben parar y qué otros sectores sí deben continuar o sí pueden continuar con su actividad. Y luego hay un interrogante que pues nos hacemos muchos ya desde hace algún tiempo. Se trata de las actividades informales, las que se hacen en la vía pública. Muchos no van a querer parar, Leonardo, y como se señaló que se trata de medidas voluntarias, esto implica que no habrá coacción, es decir, que la autoridad no hará uso de la fuerza para obligar a la suspensión de actividades que se realicen en la vía pública. Entonces, creo que todavía queda una serie de interrogantes que hasta el día de mañana o en la medida que pasen los días podremos conocer con certeza para calibrar bien a bien el alcance de lo que anunció esta tarde el doctor López-Gatell. Pero sin lugar a dudas me parece que debe haber un respaldo pleno. Ya la discusión, insisto, ya no es si debieron aplicarse antes o no. El tema es ya hay que aplicarlas de manera inmediata y generalizada. Sí, lo han denominado como restricción masiva, pero siguen siendo limitación voluntaria a la movilidad, como tú dices, no es coercitiva. Parece ser, y quiero tu punto de vista en esto, Pablo, Víctor, que el gobierno se resiste todavía, y lo dijo el canciller Ebrard en la conferencia, el gobierno no es amigo de esto, de medidas coercitivas, como tú dices, o de una imposición generalizada, el confinamiento. Pablo Iriart, te escuchamos. Víctor, te escuchamos, Víctor, adelante. Sí, Leonardo, mencionar que también se suspenden los censos y la Secretaría Nacional. Prácticamente que había planteamiento del censo de vivienda, la verdad, coincidió esta pandemia, a ver qué resultados tiene. Y también ir en lo que el doctor, todas estas medidas aprobadas deberán aplicarse con estricto apego a los derechos humanos. Después, en la sesión de preguntas y respuestas, él fue muy puntual, dijo no confundir este estado o esta condición de emergencia sanitaria con un estado de excepción. Habrá derechos humanos por delante para todos,
pero sin duda será importante ya ver la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, en donde evidentemente pues, se definirán cuáles son las actividades esenciales, como él lo ha subrayado constantemente, que bueno, tiene que ver obviamente con todo el tema de salud, seguridad, la energía, ¿no? También con el suministro de energía, servicio de limpia, agua, en fin, los medios de comunicación también se considera como una actividad esencial. Sin duda, creo que esta declaratoria va a tener un respaldo de la sociedad. Nueva. Seguimos en fase 2. Yo creo que es importante, Enrique, subrayar esto porque ya hay muchos comentarios en redes de si ya estamos en fase 3 o si ya avanzamos en esa dirección. El doctor López-Gatell lo enfatizó, seguimos en fase 2, no queremos llegar a la fase 3 porque la fase 3 significaría ya toque de queda, que aclararon en la conferencia, no lo están ordenando en este momento, ¿verdad? Así es, continuamos en la fase 2, aunque vemos que nos acercamos a un periodo en el que eventualmente puede haber un contagio, le llaman local. La fase 2 se describe como contagio comunitario y la fase 3 como contagio local. Y el doctor López-Gatell indicó que en las próximas semanas estaremos en una etapa en la cual en las curvas que se han visto en otros países en función del número de contagiados es cuando se acelera el contagio, es decir, cuando hay más personas afectadas por el virus, entonces es más probable que las personas que ya tienen el virus lo pasen a terceros. Entonces esto implica la aceleración del contagio. Y es probable que entonces sí se declare la tercera etapa, la del contagio local. Pero por lo pronto se mantiene el carácter voluntario. Esto quiere decir que no habrá sanciones, es decir, no se han establecido mecanismos para castigar a alguien que esté en la vía pública sin justificarlo, como sí hemos visto, Leonardo, Víctor, Pablo, que ha ocurrido en otros países donde se han establecido multas para poder hacer efectiva el distanciamiento social y la reclusión de la gente. No estamos todavía en ese momento. No estamos. Me preocupa mucho, y lo comentamos la semana pasada, porque cuando uno revisa, ¿por qué le ha ido tan bien a Alemania? Bueno, porque cuando en Alemania tomaron esta medida, la gente obedeció y se fue a su casa. El doctor López-Gatell apareció el sábado y dijo que esta era la última oportunidad para México para detener la velocidad del contagio. Y ayer domingo vimos a la gente en los parques y en la Alameda feliz de la vida como en vacaciones. Me preocupa la reacción de la ciudadanía y que logren dimensionar esto. Víctor. Sí, claro, ese es un tema que preocupa a las autoridades. Desde la conferencia de sábado, en que insistió mucho en quedarse en casa con este llamado enérgico, porque se tenía la estimación que solamente 3 de cada 10 mexicanos estaban atendiendo este llamado, lo estaban asumiendo de manera y tú salías, de hecho, muy evidentes estas producción en los medios, el fin de semana, calles, sobre todo en el centro histórico de la ciudad, cientos de personas con tapabocas, pero mucha gente en las calles, en las tiendas, en los segundos todavía. Sí hay una preocupación de la porque el intento es evitar la propagación del contagio del virus, evitar la saturación de hospitales, pero no creo que va a ser un debate interesante la declaratoria de la defensa sanitaria en este momento, porque algunos creen que llegó tarde, otros piensan que todavía había condiciones para mantenernos, como tú decías, dentro de la fase 2, pero
la fase se avecina, va a ser más difícil. Va a llegar, bueno, va a depender de velocidad y que se va a propagar el virus, pero de hecho, hoy se cumplen ya 5 días y que tenemos más de 100 contagios de un a otro. Le ofrecemos una disculpa, perdón por estas fallas, hacemos el esfuerzo por llevarle a usted todo esto a la distancia, pero a veces la conexión no es de buena calidad. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, tratamos de resolverla y regresamos enseguida. Si son tan amables, por favor. Estamos de regreso, le agradezco su paciencia. Vamos a ver si logramos restablecer esta comunicación. Pablo Iriarte, reacción de la ciudadanía y que logren dimensionar esto. Víctor. Sí, claro, ese es un tema que preocupa a las autoridades. Desde la conferencia de sábado, en que insistió mucho en quedarse en casa con este llamado enérgico, porque tenía la estimación que solamente 3 de cada 10 mexicanos estaban atendiendo este llamado, porque estaban asumiendo la bandera, y tú salías, de hecho, muy evidentes estas imágenes que se produjeron en los medios, el fin de semana, calles, sobre todo en el centro histórico de la ciudad, cientos de personas con tapabocas, pero mucha gente en las calles, en las tiendas, en los segundos todavía. Sí hay una preocupación de la porque el intento es evitar la propagación del contagio del virus, evitar la saturación de hospitales próximamente. Pero no creo que va a ser un debate interesante la declaratoria de la defensa sanitaria en este momento, porque algunos creen que llegó tarde, otros piensan que todavía había condiciones para mantenernos, como tú decías, dentro de la fase 2, pero el mismo secretario de Salud dijo, la fase se avecina, va a ser más difícil. Va a llegar, bueno, va a depender de velocidad y que se va a propagar el virus, pero de hecho, hoy se cumplen ya 5 días y que tenemos más de 100 contagios de un a otro. Le ofrecemos una disculpa, perdón por estas fallas, hacemos el esfuerzo por llevarle a usted todo esto a la distancia, pero a veces la conexión no es de buena calidad. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, tratamos de resolverla y regresamos enseguida. Si son tan amables, por favor. Estamos de regreso, le agradezco su paciencia. Vamos a ver si logramos restablecer esta comunicación. Pablo Iriarte, escuchamos con tu balance y análisis de esta declaratoria de emergencia sanitaria, por favor. Gracias, Leo. Amigos, mira, qué bueno que Por su lado o ante el pasmo y la inacción del gobierno federal, ellos se apresuraron en otra ruta. ¿Qué lectura hacemos de esto, Enrique? Son estados, y no solo estos que mencionas, Leo, que deciden tomar acciones por cuenta propia. No solamente el diseño de un plan, sino inclusive un conjunto de acciones. Compraron insumos médicos, compraron respiradores, establecieron programas de apoyo para pequeños comerciantes, incluso mecanismos de restricción a la movilidad más agresivos aún que los que se han planteado a nivel nacional. ¿Y por qué sucede esto? Porque en efecto hubo la sensación de que la autoridad federal no estaba actuando con la rapidez con la cual la crisis lo demandaba. No solo gobiernos estatales, la sociedad, entidades como las universidades pararon sus actividades antes incluso de que hubiera esta directriz por parte de la Secretaría de Educación Pública.
Hoy ya se demanda que todas las empresas que puedan hacerlo promuevan el trabajo a distancia. Hay miles de empresas que ya tiene varias semanas que lo hicieron. Entonces, en efecto, afortunadamente me parece que la sociedad, los gobiernos locales tomaron la iniciativa. Probablemente de haber esperado un plazo como el que ahora está definiendo el gobierno, pues las cosas estarían más complicadas. Pero va una cifra, Leo, para saber de qué estaba hablando el doctor López-Gatell cuando refería que era nuestra última oportunidad. En los últimos días ha crecido el número de contagios a tasas de alrededor del 20% al día. Si esa tasa se mantuviera a lo largo del mes de abril, concluiríamos el próximo mes, el que vamos a iniciar pasado mañana, con cerca de 240,000 contagiados en México. De esos 240,000, la estadística dice que más o menos el 5 o el 6% requiere atención médica, que implica a veces estar en la unidad de cuidados intensivos. Esto implica que estamos hablando pues de algo así como 5,000, de modo que estaríamos ya en el próximo mes en una crisis muy severa de atención médica, si es que no se logra detener, reducir el ritmo al cual está avanzando el contagio. Ese es justamente el propósito de esta declaratoria, de estas medidas. Pablo. Sí, efectivamente, y como ha dicho el doctor López-Gatell, el 80% de la población, bueno, el 70%, es decir, 80 millones de habitantes son susceptibles o podrían adquirir el contagio. Para eso, ningún país está preparado al 100%, no hay posibilidades. Sin embargo, aquí hubo entidades que se anticiparon a la displicencia del gobierno federal, que chacoteó con el tema y tomaron medidas anticipadamente. Quizá lo ideal hubiese sido desde que cuando comenzó la alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud, se hubiesen coordinado el gobierno federal con los gobiernos estatales y la sociedad. Hemos visto acciones dispersas, la sociedad civil, por un lado, los bancos toman acciones, las personas, unos decidieron personal y voluntariamente resguardarse en sus hogares, los estados tomaron unas medidas, Yucatán tomó algunas, Coahuila tomó otras, y la federación estaba todavía en el plan de los abrazos y los besos. Bueno, creo que ahora hay que coordinarse. Algunos se adelantaron y tal vez sus poblaciones, que son muy cercanas a los Estados Unidos geográficamente, van a sufrir un poco menos que si se hubieran esperado a los tiempos oficiales. Pero, insisto, hay que hacer caso, hay que alinearse con lo que dice la autoridad de salud. Si nos piden quédense en casa, quedémonos en casa. Olvidémonos por ahora de todo lo que se han equivocado, de todas las fantasías. Hagamos caso ya a la autoridad del sector salud, y lo que sí no sé cómo van a resolver es su coordinación con los estados, porque varios dijeron ya no podemos aguantar más y yo tengo un sistema de salud que responde y yo puedo tomar medidas anticipadamente porque no soy irresponsable. ¿Cómo se va a hacer eso? No lo sé, es tarea de los gobernantes, pero sí se requiere una coordinación general y lineamientos como el que hoy da a conocer el sector salud. Víctor Pi, si nos escuchas y restablecimos la comunicación, escuchamos tu posicionamiento en este sentido. Es muy claro, Leonardo, las medidas que emanan de esta que anunciada hoy, se tomaron en el Consejo de Salubridad General, y el Consejo de Salubridad General sesionó por primera vez hace 2 jueves,
cuando ya había una declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en México, a pesar de que es una figura que está prevista en la Constitución y que el responsable principal es el presidente de la República, no había sesionado el Consejo de Salubridad General. Por eso es que cuando desde un principio se anuncian las medidas de distanciamiento social y se anuncian que las escuelas van a suspender actividades, algunos estados se adelantan y dicen no vamos a esperar una semana más, sino lo vamos a hacer desde ahora. Bueno, esa falta de coordinación es precisamente porque no sesionó a tiempo el Consejo de Salubridad General y creció el problema, obviamente, y cada estado fue tomando las medidas que consideró convenientes. Ahora vemos que esta declaratoria finalmente es resultado de los consensos, de las medidas que se acuerdan en el Consejo de Salubridad General. Si este consejo hubiera sesionado desde antes, creo que las cosas hubieran caminado en otro sentido, más temprano que tarde. Pues sí, tienes razón. Déjenos hacer una pausa rápidamente, pero antes déjeme presentarle estas imágenes de migración, porque todavía, Enrique, Pablo, Víctor, hay dependencias del gobierno que han acatado y que no han entendido. El gobierno suspendió actividades desde la semana pasada. Y vea usted estas imágenes del día de hoy del Instituto Nacional de Migración en Polanco, con largas filas de personas para hacer trámites. No solamente habla muy mal del instituto, que no tiene la capacidad de hacer trámites en línea, sino que además pues no han suspendido. Y vea usted ahí pues decenas, tal vez cientos de personas haciendo trámites. Eso es al exterior. Imagínense cómo está al interior del edificio. Eso es migración, que depende de gobernación y que hasta el momento pues siguen sin acatar las instrucciones de las autoridades. Déjenos hacer una pausa. Esto es Al Cierre. Vamos a mensajes y regresamos con el panorama económico, porque el petróleo, fíjese usted, el petróleo mexicano sufrió hoy un grave revés. Volvemos. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. Si tiene gripa o tos, use cubrebocas. Evite salir de casa. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Déjeme presentarle los números del barril de la mezcla mexicana de petróleo a nivel internacional. Hoy cayó a niveles de $10.24 el barril, una pérdida muy considerable. Víctor Piz, antes de ir a lo demás y de ir al peso y a los mercados, ¿dónde están las causas de este debacle, de este derrumbe del precio mexicano? Bueno, en realidad no hay una sola causa, Leonardo. Sí, como dices, el precio del petróleo mexicano de exportación apenas por arriba de $10 por barril. Es el precio más bajo desde marzo de 1999. Quiere decir que en 25 años no habíamos visto, en 21 años, perdón, no habíamos visto un precio tan bajo del precio del petróleo, y evidentemente que no es una buena noticia para México, para Pemex en particular, porque esto le va a generar presión en sus ingresos. El mercado pues ha estado muy afectado por la tensión entre Rusia y Arabia Saudita, como sabemos ya desde hace tiempo, pero sobre todo en este momento es ya la recesión presente en curso que hay en la economía mundial, lo que está haciendo que los precios internacionales del petróleo se sigan desmoronando. Los marcadores principales, las referencias, el West Texas, el Brent, también están cayendo de manera importante, y la verdad es que hay un desplome, como te digo, de los precios internacionales del petróleo que está afectando a todos los crudos, y el caso de México no es la excepción. Importante, Leonardo, si recuerdas,
la semana pasada que Standard & Poor's recortó la calificación de México y después la de Petróleos Mexicanos, señaló dos factores principales. El choque que representa el COVID sobre la economía mexicana y la caída de los precios del petróleo. Ahora hay que esperar a que las otras dos calificadoras grandes terminen de hacer sus evaluaciones sobre México, pero es muy probable que también terminen recortando la calificación del país, sobre todo Moody's. Hay que poner atención ahí, porque si le recortan la calificación a México, en consecuencia se verá afectada la nota crediticia de Petróleos Mexicanos, y si es Moody's, perdería el grado de inversión por esta situación que estamos viendo en el mercado, donde los precios están alcanzando niveles no vistos desde 1999. Gravísimo escenario planteas, Enrique. Tú siempre, a ver si nos puedes tranquilizar a los que te escuchamos, pero está difícil el mercado petrolero y particularmente Pemex. ¿Se acuerdan cuánto cuesta en este momento fresco de al litro? Pues creo que anda, ahí Pablo seguramente se acuerda, que es aficionado, pero creo que anda como por 7, 8 pesos, el equivalente al litro. 7, 8 pesos. ¿Cuánto creen que costaría al precio de hoy el litro de la mezcla mexicana de petróleo? 1.65. 1 peso con 65 centavos. Al hacer la conversión, porque un barril de crudo es poco más de 150 litros, y al hacer la conversión en dólares de estos poco más de 10, bueno, pues llegamos a esa proporción, donde claramente se aprecia el nivel al que está esta materia prima. Entonces, para México, pues es realmente un problema muy serio. Ya hemos comentado, Leo, Víctor, Pablo, que hay una parte positiva en esto, aunque a veces no lo pareciera, que es el precio de las gasolinas. El precio de las gasolinas también ha bajado. Esta semana el titular de la Profeco informaba, justo el día de hoy por la mañana, que hay una buena cantidad de estados donde el litro de la gasolina regular, la que conocemos como Magna, anda en alrededor de 13, 14 pesos. Algo inimaginable hace unos cuantos meses. Esto amortigua un poco en las finanzas de Pemex el impacto de la pérdida de ingresos, pero pone sobre la mesa, Leo, y es una discusión que habrá que tener, la viabilidad de proyectos como la refinería de Dos Bocas. Hoy se le cuestionó al presidente en la mañanera el que si los megaproyectos en curso iban a continuar, y la respuesta es que sí. Sin embargo, insisto, esto tendrá que discutirse porque se sabe que esta baja en los precios del petróleo no será algo efímero. Es decir, vamos a tener precios bajos del crudo por un periodo relativamente largo, lo cual pues nos mete en problemas serios. Así es que pues nada tranquilizadoras las noticias del día de hoy. Pues no, y lo dijiste con extrema cortesía, dijo que los proyectos sí seguían, pero fue más allá y dijo, ¿de qué quieren su nieve de limón, Pablo Iriart? Sí, creo que la rigidez en política siempre es mala, pero la rigidez en momentos de crisis como la que estamos viviendo en el petróleo es realmente para el país, no quiero usar el término suicida, pero sí altamente dañina. Es decir, ¿cómo vamos a invertir el poco dinero que tenemos disponible en desarrollar nuevos campos petroleros, que es lo que plantea el presidente, cuando sale más barato no meter un solo dren en perforación para no tocar ese petróleo y dejarlo ahí? Algún día subirá.
porque sacarlo cuesta mucho más caro que lo que vamos a obtener vendiéndolo. Ese dinero tiene que utilizarse para la reactivación, o no la reactivación, para mantener los signos vitales de las empresas del país que se están muriendo, y comenzará esa mortandad. Sigamos con el tema del petróleo. ¿Cómo es posible decir que no va a suspender Dos Bocas y de qué quieren su nieve de limón? No. En este momento si era una mala decisión hace 3 meses, 4 meses, pues ahora no solo es mala, sino que atenta contra el patrimonio de la nación y atenta contra la economía del país de manera frontal. Esperemos que los asesores del presidente tengan el valor y la claridad para explicarle muy sencillamente cuál es el daño que sufriría el país en caso de que sigamos con la exploración de nuevos campos petroleros, metiéndole $5,000 millones a Pemex, dejando absolutamente congelada la reforma energética, aunque ahora nadie querría invertir en este momento, y gastar dinero en una refinería de un producto que, como decía Enrique, pues cuesta el litro de gasolina, inclusive casi lo que cuesta una lata de refresco que yo me tomo todos los días. Es decir, no hay lógica económica, y la rigidez, la obstinación, que en algunos rubros de la vida puede ser útil, pero en política no lo es, sino la capacidad de adaptarse a las circunstancias y adelantarse. Bueno, eso ya es de estadista, ¿no? Adelantarse a las circunstancias. Y ser flexible, ciertamente. Víctor, rápido, un repaso por cómo está el peso, el dólar, la paridad cambiaria ahí, y en qué medida está afectando este fenómeno petrolero. Sí, para rematar esta idea del tema energético, el fin de semana el presidente estuvo en Baja California, donde por cierto se llevó a cabo el fin de semana anterior la consulta sobre la planta de Constellation Brands, y bueno, la mayoría, el 76%, votó en contra del proyecto y ya no se le van a dar permisos. Pero el presidente estuvo en La Rumorosa, donde hay un parque eólico muy grande y hay muchos aerogeneradores, pero él pues estuvo, no le gustó, dijo, se refirió a los ventiladores, ¿no? Porque contaminan, ¿no? el paisaje, el panorama, y mostró su desacuerdo. Bueno, también esa es una señal contra las energías renovables, y pues le sigue apostando el presidente con la declaración de hoy pues a los combustibles fósiles. En el tema del peso, el peso sigue presionado, pero déjame decirte que en los últimos días, el fin de semana, estuvo un poquito estable, ¿no? Vamos a verlo todavía muy volátil, sin duda, va a depender de todas las noticias económicas que se vayan conociendo a lo largo de la semana. Sobre todo, esta semana tuvimos un dato muy fuerte la semana pasada, que fue el disparo en las solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos, 3.3 millones. El viernes vamos a ver la tasa de desempleo en Estados Unidos para marzo, a ver cómo viene. Pero ya vamos a ver también otra serie de indicadores, sobre todo los que tienen que ver con la actividad manufacturera de distintos países y regiones. Y ya vamos a ver que el virus, la pandemia, estará cobrando ya factura sobre la actividad económica del mundo, y sin duda habrá mucha sensibilidad del mercado cambiario. El dólar seguirá siendo uno de los refugios por excelencia de los inversionistas, y eso estará presionando a monedas emergentes como el peso mexicano. Antes de irnos a la pausa, ahora que mencionas lo de La Rumorosa, ¿alguien podría explicarle al presidente? Yo creo que la secretaria Nale no, porque no entiende de energías limpias, pero que esos ventiladores, como los llamó, esos generadores eólicos de energía eléctrica, son energías limpias y lo que hacen es cuidar el ambiente y no contaminarlo.
Sería valiosísimo que alguien se lo pudiera explicar si ustedes de su parte pueden hacerlo. Déjenos hacer una pausa y regresamos a esa gira que ya adelantaba Víctor, su en Badiraguato. Mensajes, volvemos. Emergencia sanitaria del coronavirus. Si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Visitó varios municipios, estuvo en Mexicali, donde extrañísimamente fue a defender una encuesta, bueno, no es una encuesta, como ya ha dicho el señor Quintana, un sondeo ahí patito al azar que no tiene ni el 5% el padrón de esa zona y que echó por abajo una inversión de $1,400 millones. Pero le quiero mostrar esto, que es un encuentro en Badiraguato. Este municipio que ha sido denominado como la cabeza del cártel de Sinaloa, donde opera, controla y reside la familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, porque el presidente no solamente pasó por ahí, inauguró una carretera muy importante. Imagínense inaugurar una carretera en la zona en la Catedral del Narco, ¿no? A lo mejor va a reducir el tránsito de avionetas en esa zona para transportar por tierra mercancías, pero lo que ha llamado enormemente la atención en redes es su encuentro con la mamá del Chapo Guzmán, a quien le dijo que ya había recibido su carta, y luego tuvo una comida ahí. Las caravanas se encontraron en un punto del camino, de la carretera, y ahí estaba el hermano del Chapo Guzmán, que es hoy ni más ni menos el que controla la organización. Entonces surgen, no solo el presidente hoy en la mañana, por supuesto, a su más puro estilo, dijo que habíamos exagerado y que era un acto humanitario para la mamá del Chapo, pero pues llama la atención. Antes teníamos presidentes que perseguían narcotraficantes y hoy tenemos presidente que no solamente se reúne, se encuentra, atiende, tiene gestos humanitarios, sino que además come con ellos. Pablo Iriar, tu lectura de estos hechos. Mira, juntaría las dos brevemente. Creo que el presidente está tomando decisiones que no pueden ser evaluadas en una lógica política. No, ya corresponden a otro tipo de disciplinas. Me refiero primero a lo de la rumorosa. Decir que tomar energía del viento es contaminante y apostarle a destruir 300 hectáreas de manglares que son pues, el sostén de la biodiversidad en Campeche, en Tabasco, para hacer una refinería, me parece, bueno, algo más que una provocación. Luego, ni siquiera fue a inaugurar una carretera, se tomó 4 horas para ir al municipio de Badiraguato y después 2 horas y media por terracería para pasar junto a donde está, ahí en el ejido, no me acuerdo el nombre, el ejido donde vive el Chapo Guzmán, y a 5 minutos de donde vive la mamá del Chapo, ahí hace un meeting con los familiares del Chapo, sus amigos que luchan playeras en contra de, pidiendo que traigan al Chapo a México. Es decir, ¿para qué? Pregunto, ¿para qué? O sea, lo hizo deliberadamente. El presidente fue a La Laja, o mis compañeros se acordarán cómo se llama el lugar exacto donde fue el presidente este fin de semana. Es el ejido del Chapo Guzmán. Bueno,
el punto está en que ahí llega en una camioneta nada modesta la mamá del Chapo con un chofer y lo conducen al presidente hasta donde ella, la va a saludar, le extiende la mano, no te bajes, y le extiende la mano y ya recibí tu carta, es decir, eso no le favorece a él, ni al país, ni a nadie. Es un acto que no se puede medir desde el punto de vista de la racionalidad política. Cuidado cuando los presidentes, agobiados por los problemas y porque tienen que tomar decisiones, comienzan con estas acciones que no tienen ton ni son. Me preocupa cuando el presidente entra a tomar decisiones en economía, que las tendrá que tomar a ver cómo sale. Este fin de semana se fue a la sierra al Triángulo Dorado a ponerse enfrente de la casa de la mamá del Chapo, en el ejido del Chapo, y se reúne, saluda a ella, está con el hijo mayor del Chapo, el hermano mayor del Chapo, en el cumpleaños número 30 del señor Ovidio Guzmán. ¿Saben de qué tamaño es la afrenta en contra de nuestro ejército? Le da la mano, sí, a la mamá del Chapo, bueno, le dio la mano, le ha dado la mano a alguno de los padres, de los soldados, de los policías federales que han sido asesinados por esa banda de sicarios que son los cárteles del narcotráfico, que no solo trafican droga, sino que extorsionan, que torturan, que decapitan, que matan a mujeres y niños quemados vivos, como los de la familia Levarón. Me parece que es un acto, repito, que ya no, que escapa a los parámetros con que uno hace evaluaciones políticas. No le conviene a él ni a nadie. Enrique Quintana. Pues yo tampoco lo entiendo realmente, porque ¿qué ganó el presidente con acudir a Badiraguato? Pues no creo que nada. Y me imagino que en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la DEA, pues estarán preguntando lo mismo. Es decir, ¿cómo podemos imaginar la cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico ante gestos de esta naturaleza? Hoy en la mañana el presidente justificó el acercamiento a la señora Loera, Consuelo Loera, porque pues es una anciana y está ayudándole a la gestión de que pueda visitar a su hijo preso en Estados Unidos. Realmente no tiene ni pies ni cabeza en el orden político, en la racionalidad política, el que un presidente de la República esté haciéndola de gestor al que probablemente es el narcotraficante más emblemático pues de las últimas décadas en México. Esa parte realmente no se entiende. Y no sea dentro del propio gabinete, ya decía Pablo, de los militares, pero yo diría el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué fue lo que pensaron y lo que sintieron al ver estas imágenes? Me queda ahí toda una interrogante. Víctor Piz. Sí, creo que lo que debe preocupar es la cercanía que tuvo el presidente con el señor Aureliano Guzmán Loera, el Guano, se le conoce así, es jefe de plaza en Badiraguato, hermano mayor del Chapo y además fichado por la DEA. Eso es lo que circuló en redes sociales y creo que también pues ahí es un error de la estrategia de logística del presidente de estar tan expuesto a familiares de Joaquín Guzmán Loera. Digo, más allá de que se haya acercado a saludar a la mamá, como él dijo, y de que esté haciendo esta intermediación por una cuestión humanitaria, creo que sí es riesgoso para un jefe de Estado, y también pues la señal que se envía, como ya lo decían mis compañeros, pues sí es una afrenta a las Fuerzas Armadas mexicanas, después de lo que vimos en octubre pasado en Culiacán.
Pues sí, pero toda esta reacción puede ser interna y hay este sentimiento de omnipotencia y que nadie le va a decir nada. Pero piensen ustedes en Washington y en el Pentágono, en el Departamento de Defensa, en la sede de la DEA, en la Agencia Nacional de Seguridad, cuando vean al presidente de México, el aliado de Estados Unidos, el socio comercial, en una reunión fotografiada y testimoniada con el hoy líder operativo del Cártel del Golfo. Es escandaloso, Pablo. Sí, porque lo hace, bueno, primero no tenía a qué ir a Badiraguato, a Ejido La Tuna se llama, Ejido La Tuna, donde está la mansión de la señora Loera y donde manda el hermano mayor del Chapo, que es el jefe de la zona, bueno, uno de los herederos del cártel. ¿A qué tenía que ir? Ya está en la prensa internacional, sobre todo cuando tenemos una crisis petrolera como la que se está viendo y que podemos perder el grado de inversión, no solamente de Pemex, el grado de inversión soberana, que es decir, señores, saquen su dinero de México, no vuelvan a meter un peso, cobran y váyanse, decir a los inversionistas. Cuando tenemos esa crisis, cuando tenemos una crisis de salud tremenda, brutal, como nos las han explicado las autoridades, y cuando tenemos a las empresas del país a punto del colapso, y bueno, en vías del colapso que al parecer es inevitable, y el presidente se va a meter a Badiraguato a retratarse ahí con el hermano del Chapo en el cumpleaños de Ovidio, a saludar a la señora, no, te repito, eso ya no se mide, no es objeto de la ciencia política, sino de otras ciencias. Con eso te lo digo todo. Bueno, pues se nos termina el tiempo, nos tenemos que ir. Yo les agradezco enormemente. Víctor Piz, gracias, muy amable. Pablo Iriart, muchas gracias. Enrique Quintana, gracias a los tres. Una disculpa a la audiencia por estos inconvenientes técnicos de comunicación, pero bueno, pues logramos resolverlos para todos ustedes. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación.